Este programa forma parte de One Place, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen diario. Hoy analizamos las noticias más impactantes del mundo, desde procesos judiciales complejos hasta descubrimientos históricos que podrían cambiar lo que sabemos del pasado. Condenan al pequeño Nicolás por cohecho. Hallan posible esqueleto del mosquetero D'Artagnan. Detienen en Croacia a prófugo argentino. Asesinan a policía federal en Lanús. Accidente con arma hiere a florista. Investigan nexos de Petro con narcotráfico. Cae traficante con libros infantiles cargados. La ciencia explica el misterio canoso. Señales de abuso tecnológico en niños. Absuelven a hombre en caso sexual. Empezamos con Nicolás. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia firme contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como el Pequeño Nicolás. Se le ha condenado a una pena de 2 años, 1 mes y 15 días de prisión. Los delitos ratificados son inducción al descubrimiento y revelación de secretos, además de cohecho activo. Todo esto surge por su relación con 2 agentes de la Policía Municipal de Madrid, quienes le facilitaban datos confidenciales de matrículas en el año 2014. Es un caso que ha captado la atención pública durante años, debido a la audacia del joven para infiltrarse en las altas esferas. El tribunal estimó parcialmente su recurso, pero la condena subraya la gravedad de corromper a funcionarios públicos para obtener beneficios personales. Los agentes involucrados también enfrentaron consecuencias por proporcionar información sobre titulares de vehículos a cambio de recompensas. Este fallo cierra un capítulo importante en la larga lista de procesos judiciales que enfrenta este personaje tan mediático. Cambiando de tema, un descubrimiento arqueológico en los Países Bajos podría resolver un misterio que ha perdurado por más de 3 siglos. Se ha encontrado un esqueleto debajo del altar de una iglesia y los indicios sugieren que podría tratarse de los restos de D'Artagnan. El famoso mosquetero, que inspiró la obra de Alejandro Dumas, murió en el sitio de Maastricht en 1673, pero su cuerpo nunca fue localizado oficialmente. Este hallazgo arqueológico aporta pruebas concretas que podrían poner fin al mito histórico. La posibilidad de que el verdadero mosquetero descanse bajo ese altar ha generado una enorme expectación entre historiadores y arqueólogos. Los expertos están analizando los restos óseos y el contexto del entierro para confirmar la identidad del individuo. Si se verifica que es él, estaríamos ante el cierre de una de las leyendas más fascinantes de la historia militar y literaria europea. Es increíble cómo un hallazgo fortuito en una pequeña iglesia puede conectar directamente con un personaje tan icónico. Siguiendo con capturas. En una operación coordinada por Interpol, un ciudadano argentino de 32 años fue detenido en la ciudad costera de Lovran, en Croacia. Este hombre tenía un pedido de captura internacional vigente desde el año 2020, por delitos sexuales graves cometidos en la provincia de Salta. Se le imputa haber abusado sexualmente de su prima menor de edad durante varios años. Tras su localización en el oeste del país europeo, las autoridades croatas han iniciado los trámites para su extradición. La detención representa un alivio para la justicia argentina y para la familia de la víctima, que esperaba respuestas desde hace tiempo. El prófugo había logrado evadir a las autoridades durante 4 años, pero la cooperación internacional permitió finalmente dar con su paradero en una zona turística croata. Ahora deberá enfrentar los cargos en Salta, donde el proceso judicial continuará su curso. Este caso resalta la importancia de las alertas rojas de Interpol para capturar a criminales que intentan ocultarse en el extranjero. Pasamos a Lanús. La inseguridad en el Gran Buenos Aires se cobró una nueva víctima fatal en un hecho de extrema violencia. El cabo Matías Nahuel Ceballos, integrante de la Policía Federal Argentina, fue asesinado en una avenida de Lanús frente a un supermercado. El oficial, que trabajaba como especialista mecánico en la división de talleres, fue interceptado por una banda de delincuentes que circulaba en 2 motocicletas.
El objetivo de los asaltantes era robarle su propia moto, lo que desencadenó un tiroteo fatal en plena vía pública. Ceballos se encontraba acompañado por su pareja en el momento del ataque, quien fue la encargada de pedir auxilio desesperadamente tras el enfrentamiento. A pesar de los esfuerzos, las heridas resultaron mortales para el suboficial de 34 años. Los atacantes, conocidos como motochorros, lograron escapar hacia el sur del conurbano y actualmente son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad. Este trágico suceso vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad de los efectivos policiales fuera de servicio. Otro suceso trágico. En la localidad balnearia de Santa Teresita, un hecho insólito terminó con un vendedor de flores gravemente herido. Un comerciante de la zona caminaba por la calle llevando un arma de fuego oculta dentro de una bolsa de plástico. De manera accidental, el arma se disparó, impactando directamente en el florista que se encontraba trabajando en las cercanías. La víctima fue trasladada de urgencia y su estado de salud es reportado como grave, mientras la comunidad local permanece conmocionada por el incidente. La negligencia en el manejo de armas de fuego ha quedado en evidencia con este caso tan desafortunado. Llevar un arma cargada en una simple bolsa, sin las medidas de seguridad adecuadas, es una irresponsabilidad que casi cuesta una vida. Las autoridades están investigando la procedencia del arma y si el comerciante contaba con los permisos necesarios para su tenencia. Mientras tanto, el vendedor de flores lucha por su vida en el hospital, siendo una víctima colateral de un descuido totalmente evitable. Hablemos de narcotráfico. El panorama del narcotráfico en América Latina está sufriendo cambios significativos que han encendido las alarmas internacionales. En Colombia han surgido acusaciones que vinculan al presidente Gustavo Petro con presuntas actividades de tráfico de drogas, una situación que el mandatario niega rotundamente. Simultáneamente, en Venezuela, el régimen procesa cambios internos dentro del polémico cartel de los soles. Estos movimientos de poder sugieren una reconfiguración de las rutas y liderazgos en la región, afectando la estabilidad política y la seguridad de los países vecinos. Además de estas tensiones políticas, se han registrado incautaciones masivas que demuestran la magnitud del problema. En Chile, las autoridades realizaron un decomiso importante de cocaína y ketamina, lo que confirma que el país se está consolidando como un punto de tránsito clave. La pregunta que queda en el aire es hasta qué punto estas estructuras criminales han infiltrado las instituciones gubernamentales. La presión de Estados Unidos sobre los líderes regionales sigue aumentando mientras se intenta frenar el flujo de sustancias hacia el norte. Operativo en Salta, Purvopiedad, Casta, la policía de la ciudad ha desmantelado una ingeniosa red de tráfico de drogas en un operativo denominado Libro de la Selva Blanco. Una mujer que se encontraba prófuga de la justicia fue detenida en Salta tras una investigación que duró varios años. El método utilizado para el transporte de la droga era sumamente inusual. Camuflaba 3 kilos de cocaína dentro de las páginas de cuentos infantiles. Este hallazgo demuestra la creatividad constante de las organizaciones criminales para intentar burlar los controles policiales. Es alarmante ver cómo se utilizan objetos destinados a los niños para actividades tan oscuras como el narcotráfico. La detenida formaba parte de una estructura que movía estupefacientes a través de largas distancias utilizando encomiendas o equipajes aparentemente inofensivos. Gracias al trabajo de inteligencia, se logró interceptar el cargamento y poner a la responsable a disposición de los tribunales. Este caso subraya la necesidad de controles más rigurosos en el transporte de mercancías, incluso cuando se trata de artículos escolares o libros. Sobre las canas. El proceso de encanecimiento del cabello es algo que afecta a casi todos los seres humanos, pero sigue rodeado de misterio científico. Cada hebra de cabello comienza siendo prácticamente translúcida y adquiere su color gracias a la melanina, que actúa como un pigmento natural.
Cuando la melanina está muy concentrada, el cabello luce oscuro, pero con el tiempo las células responsables de producir este pigmento dejan de funcionar correctamente. La ciencia está investigando si es posible prevenir o incluso revertir este proceso biológico. Muchos se preguntan si el estrés o la alimentación influyen directamente en la aparición temprana de las canas. Aunque la genética juega el papel principal, nuevos estudios sugieren que ciertos factores ambientales podrían acelerar el agotamiento de los melanocitos. Entender cómo funciona este polvo de pigmento a nivel celular es clave para desarrollar tratamientos futuros que mantengan el color natural por más tiempo. Por ahora, el encanecimiento sigue siendo una señal universal del paso del tiempo, que la medicina intenta descifrar con mayor precisión. Niños y pantallas. Nodo. El uso excesivo de la tecnología en niños y adolescentes se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para padres y educadores. Existen 5 señales claras que indican que un menor está pasando demasiado tiempo frente a las pantallas, afectando su desarrollo social y emocional. Sin embargo, los expertos señalan que el problema no radica solo en los jóvenes, sino también en los adultos a cargo. Si los padres no dan un buen ejemplo con su propio uso de dispositivos, es difícil exigir cambios. Para combatir esta tendencia se propone el concepto de mediación activa, que implica que los adultos participen y supervisen el contenido que consumen los niños. No se trata solo de prohibir, sino de enseñar a navegar de forma crítica y responsable en el mundo digital. El aislamiento, la irritabilidad y la falta de interés en otras actividades son síntomas de alerta que no deben ignorarse. Establecer límites claros y fomentar espacios libres de tecnología es fundamental para garantizar un crecimiento saludable en la era digital. Último caso judicial. La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha absuelto a un hombre que enfrentaba cargos por agresión sexual. La acusación sostenía que el individuo había mantenido relaciones sexuales sin protección sin el consentimiento de su pareja. El Ministerio Fiscal solicitaba 3 años de prisión, mientras que la acusación particular pedía una pena de 9 años. Sin embargo, tras analizar las pruebas y los testimonios presentados durante el juicio oral, el tribunal concluyó que no existía una prueba de cargo suficiente para dictar una sentencia condenatoria. La sentencia destaca que la declaración de la denunciante carecía de plena credibilidad y de una lógica esperable en ciertos aspectos del relato. Aunque se presentaron algunas corroboraciones periféricas, estas no fueron bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Este fallo resalta la importancia del rigor probatorio en casos de delitos contra la libertad sexual, donde el testimonio de la víctima es fundamental, pero debe ser consistente. La justicia determinó que, ante la duda y la falta de pruebas sólidas, la absolución era el camino legal. Gracias por acompañarnos en este resumen de noticias. No olviden seguir nuestro programa para estar siempre al tanto de las historias más relevantes del día a día.